Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren de maravilla. Si es la primera vez que nos visitas, te doy una bienvenida muy especial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a tocar las fibras sensibles de muchos de ustedes, y que además ha generado mucho interés y debate en los últimos tiempos. Vamos a hablar de amor eterno, la verdad. Sí, ese amor que parece trascender el tiempo, las distancias y hasta las barreras. ¿Existe realmente? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y qué hay detrás de esas grandes historias de amor que a menudo vemos en la ficción y que a veces anhelamos en la vida real? ¿Preparados porque vamos a desentrañar juntos este concepto, explorando tanto sus aspectos más hermosos como aquellos que nos invitan a reflexionar? Y antes de que nos adentremos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de nuestros futuros vídeos. Hoy vamos a abordar esa idea del amor eterno, ese sentimiento que se pinta en nuestra imaginación como algo inquebrantable, puro y para siempre. Pero, ¿qué significa realmente? A menudo cuando pensamos en amor eterno, se nos vienen a la mente historias de películas, libros o canciones, esas narrativas donde los protagonistas superan obstáculos imposibles por estar juntos, donde el amor es la fuerza que lo mueve todo. Y es que, admitámoslo, es un ideal muy seductor, ¿verdad? Un amor que no se apaga con el tiempo, que resiste las tormentas, que es una roca sólida en medio de las vicisitudes de la vida. Pero la realidad, como solemos decir, a veces es un poco más compleja. El amor eterno no es solo una emoción romántica que aparece de repente y permanece intacta por siempre sin ningún esfuerzo. Requiere trabajo, dedicación, compromiso y una profunda comprensión del otro y de uno mismo. Y aquí es donde entra la verdad de ese amor eterno. No se trata de una promesa vacía o de una idealización. Se trata de una elección consciente y constante. Una elección de querer al otro, de apoyarlo, de crecer juntos, de perdonar, de comunicarse y de construir un futuro compartido, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Porque la vida, señoras y señores, nos presenta desafíos. Las relaciones evolucionan, las personas cambian, y el amor eterno no significa que no habrá momentos de duda, de conflicto o de distancia. Al contrario, la verdadera prueba de un amor eterno radica en cómo se superan esos momentos. Es esa capacidad de reinventarse juntos, de adaptarse a las nuevas realidades sin perder la conexión fundamental. Pensemos en las bases de un amor que podría considerarse eterno. En primer lugar, está la conexión profunda. No me refiero solo a la atracción física o a los intereses comunes, sino a una resonancia a nivel del alma, una comprensión que va más allá de las palabras. Es sentir que conoces a la otra persona en un nivel muy íntimo, y que esa persona te conoce a ti de la misma manera. Esto se construye con el tiempo a través de experiencias compartidas, de vulnerabilidad y de una comunicación honesta y abierta. Otro pilar fundamental es la confianza inquebrantable. La confianza es el pegamento que mantiene unida una relación, especialmente cuando el camino se vuelve turbulento. Saber que puedes contar con la otra persona, que sus intenciones son puras y que siempre actuarán con integridad, es esencial para que un amor pueda florecer y perdurar. La confianza no se otorga a la ligera, se gana día a día, con acciones consistentes y con transparencia. Y por supuesto, no podemos olvidar el compromiso mutuo. El amor eterno no es algo que sucede por accidente, es una decisión activa y reiterada de estar ahí el uno para el otro. Es un compromiso de enfrentar los retos juntos, de celebrar los triunfos y de apoyarse en los momentos difíciles. Este compromiso va más allá de las palabras bonitas, se demuestra en las acciones diarias, en los sacrificios que se hacen por el bienestar de la relación y en la voluntad de trabajar en equipo para superar cualquier obstáculo. Ahora, cuando hablamos de amor eterno, la verdad, también debemos reconocer que las expectativas juegan un papel crucial. Muchas veces, la presión social o las representaciones idealizadas en los medios pueden llevarnos a tener una visión poco realista de lo que significa una relación duradera y amorosa. Es importante diferenciar entre la fantasía y la realidad. Una relación eterna no implica que no habrá discusiones, malentendidos o momentos de frustración. De hecho, la capacidad de resolver estos conflictos de manera saludable es lo que fortalece un vínculo y lo hace más resiliente. La verdad del amor eterno también reside en la aceptación. Aceptar al otro como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades.
No se trata de querer cambiar a la persona, sino de amarla en su totalidad, de comprender que todos somos ser. Es en constante evolución y que el crecimiento personal es un viaje que todos emprendemos. Y en ese viaje el apoyo mutuo es fundamental. Otro aspecto importante a considerar es la evolución de la relación. El amor eterno no significa que el sentimiento sea estático. Las pasiones iniciales pueden transformarse en un amor más profundo y sereno, un amor basado en la complicidad, el respeto y la amistad. Es entender que las etapas de una relación son diversas y que cada una tiene su propia belleza y sus propios desafíos. Lo que perdura es la voluntad de seguir construyendo juntos, de adaptarse a los cambios y de seguir eligiendo a la otra persona día tras día. ¿Y qué pasa con esos amores que, a pesar de todo, terminan? ¿Significa eso que no eran eternos? Quizás la pregunta no sea si un amor fue eterno, sino si fue significativo, si nos enseñó algo, si nos hizo mejores personas. A veces, los amores que terminan nos dejan lecciones valiosas que nos preparan para amores futuros, amores que sí pueden llegar a ser eternos. Es importante recordar que la duración de una relación no es la única medida de su valor o de su autenticidad. También debemos ser conscientes de que el amor eterno no es un fin en sí mismo, sino un proceso continuo de construcción. Requiere un esfuerzo consciente y constante de ambas partes. Se trata de cultivar la relación, de nutrirla, de estar presentes y de seguir descubriendo al otro. Es como un jardín que necesita ser regado, podado y cuidado para que pueda seguir floreciendo. La comunicación efectiva es la herramienta principal para lograrlo. Hablar abierta y honestamente sobre nuestros sentimientos, nuestras necesidades y nuestras expectativas es crucial. Saber escuchar al otro, empatizar con su perspectiva y buscar soluciones conjuntas son habilidades que se desarrollan y perfeccionan con el tiempo. Sin una comunicación fluida, es difícil mantener la conexión y superar los desafíos que inevitablemente surgirán. Además, es vital recordar que el respeto mutuo es la piedra angular de cualquier relación duradera. Respetar las opiniones, las decisiones y el espacio individual del otro es esencial para mantener un equilibrio saludable en la pareja. Un amor eterno se construye sobre cimientos de respeto, donde ambos se sienten valorados, escuchados y apreciados. Y para finalizar esta parte, permítanme decir que la alegría de compartir la vida es, quizás, la manifestación más pura del amor eterno. Esa sensación de que la vida es mejor, más completa y más significativa cuando se comparte con esa persona especial. Es encontrar en el otro a un compañero de aventuras, un confidente, un apoyo incondicional y sobre todo, a alguien que te inspira a ser la mejor versión de ti mismo. Así que, ¿qué hemos aprendido hoy sobre amor eterno, la verdad? Hemos explorado que el amor eterno no es una fantasía inalcanzable, sino una realidad que se construye activamente. Se basa en una conexión profunda, en una confianza inquebrantable, en un compromiso mutuo y en una aceptación incondicional. Requiere comunicación efectiva, respeto y la voluntad de crecer juntos, adaptándose a los cambios y superando los desafíos. El amor eterno no significa ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos juntos, saliendo fortalecidos como pareja. Es la elección consciente de amar y ser amado, día tras día, eligiendo a la otra persona una y otra vez. Es una aventura que se vive, se construye y se disfruta, no algo que simplemente sucede y permanece estático. Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que esta reflexión sobre el amor eterno les haya parecido tan interesante e inspiradora como a mí. Hemos desglosado los componentes esenciales que hacen que un amor pueda ser verdaderamente duradero y significativo. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre el amor eterno. ¿Creen que existe? ¿Cuáles creen que son las claves para que un amor perdure? Por favor, déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Su perspectiva es muy valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo, les pido un gran favor, denle un me gusta para que sepamos que les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.